Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Zeng abrió su corazón con una declaración que conmovió a todos, y que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Con voz firme, pero cargada de emoción, explicó que el cautiverio nunca acabará porque siempre estará en su corazón. Sus palabras fueron interpretadas como un reflejo de la profunda conexión que siente con una etapa de su vida que lo marcó para siempre. No se trataba simplemente de un recuerdo, sino de una huella imborrable que continúa guiando sus pasos. En cada frase, dejó claro que esa experiencia forma parte de su identidad y que jamás podrá desligarse de ella. Una confesión que llegó como una avalancha de sentimientos. Zeng relató que el cautiverio no debe entenderse como una prisión, sino como una vivencia que encierra emociones intensas. Aseguró que ese proceso lo hizo crecer, lo moldeó y le dio una nueva visión del mundo y de sí mismo. Por eso, más que un encierro, fue un aprendizaje que lo acompaña en cada instante de su vida. Esa visión fue la que lo llevó a expresar que siempre estará en su corazón. No como un peso, sino como una verdad que lo define. Lo que parecía un final, se convirtió, en realidad, en un inicio lleno de fuerza. Su mensaje generó una oleada de reacciones entre quienes lo escuchaban. Algunos quedaron en silencio, conmovidos por la sinceridad de sus palabras. Otros lo aplaudieron con admiración, reconociendo el valor de hablar de algo tan profundo. En cualquier caso, el impacto fue inmediato. La gente entendió que no estaba compartiendo un discurso vacío, sino una confesión auténtica. Eso es lo que le dio tanto poder a su declaración. Lo que más llamó la atención fue la manera en que Zeng vinculó el cautiverio con su corazón. Habló de sentimientos que nunca desaparecen, de heridas que se transforman en fortalezas. Reconoció que hay experiencias que marcan para siempre, y que no importa cuánto tiempo pase, siguen latiendo dentro de uno. Ese reconocimiento fue lo que tocó tantas fibras sensibles entre quienes lo escuchaban. Porque, en el fondo, todos tenemos un cautiverio personal que nunca olvidamos. La emoción fue tan grande, que incluso quienes no lo conocían de cerca, se sintieron identificados. Sus palabras trascendieron su propia historia, para convertirse en un mensaje universal. Un mensaje que habla de resiliencia, de aceptación y de amor hacia lo vivido. Lo que Zeng dijo no solo fue una confesión personal, sino también una lección para todos. La vida, al final, está hecha de huellas que no se borran. Y esas huellas son las que construyen nuestra verdadera identidad. Zeng agregó que nunca tuvo la intención de borrar ese capítulo de su vida. Por el contrario, decidió abrazarlo con todo lo que implicaba. Esa decisión le permitió entender mejor quién es hoy y hacia dónde quiere ir. Reconoció que, aunque en algunos momentos fue doloroso, también fue transformador. Gracias a eso, aprendió a valorar lo esencial. Y por eso lo guarda en su corazón con tanto amor. La confesión también despertó una gran dosis de nostalgia. Quienes lo habían seguido desde el principio recordaron los momentos más intensos de ese cautiverio. Las escenas, los silencios y las emociones que despertaba en cada paso. Todo eso volvió a la memoria colectiva como un eco imposible de ignorar. Fue un viaje al pasado que se volvió presente otra vez. Y la gente lo recibió con un cariño inmenso. En su declaración, Zeng no solo habló del pasado, sino también del presente. Explicó que cada día lleva consigo las enseñanzas de ese cautiverio, que lo guía en sus decisiones y lo inspira a seguir adelante, que le recuerda la importancia de la paciencia, la perseverancia y la fe en uno mismo. Al final, lo que parecía un recuerdo se convirtió en un motor de vida. Eso fue lo que lo llevó a declarar que nunca acabará. La frase, siempre estará en mi corazón, resonó con fuerza porque llevaba una sinceridad desbordante. Era evidente que no estaba calculada ni ensayada. Salió directamente del alma, como un grito silencioso que se transformó en verdad. Ese instante se volvió mágico y único, porque reflejaba la esencia de lo que es Zeng como persona y como ser humano.
un hombre que no teme mostrar sus cicatrices y que entiende el valor de ellas. El público, conmovido, no dejó de reaccionar. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse mensajes de apoyo, admiración y cariño. Las frases de Zeng fueron compartidas una y otra vez, como si fueran un mantra de vida. Muchos agradecieron su honestidad, asegurando que los había inspirado a aceptar sus propias experiencias. La confesión se transformó en un fenómeno emocional que unió miles de personas. En ese momento quedó claro que Zeng había tocado un punto muy sensible en el corazón de la gente. No todos se atreven a hablar de sus dolores o de sus cautiverios personales. Pero él lo hizo, y lo hizo con una honestidad que desarmó cualquier barrera. Esto lo convirtió en alguien aún más cercano y humano. Su vulnerabilidad se volvió su mayor fortaleza. Y esa es la razón por la cual su mensaje sigue resonando. A lo largo de su declaración, Zeng mostró que el amor y el dolor pueden convivir. Que el cautiverio, aunque duro, no significa derrota. Significa aprendizaje, significa vida, significa corazón. Y esa es la enseñanza que dejó en cada palabra. Y de omisión que dejó en cada palabra. Por eso, su confesión fue mucho más que un testimonio, fue un acto de valentía. Uno que será recordado por mucho tiempo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.